te decía en un momento dado de la charla, forma parte del patrimonio teatral colombiano, es decir, no es nada menos, es decir, es importante, ha sido muy importante por las cosas que se han hecho acá. Bueno, es la lucha de muchos años, de mucha gente que, digamos, de Eddie Armando, ¿no? La mamá fue durante muchos años eso, fue Eddie Armando. Guerreros comprometidos políticamente con el cambio social y que éramos artistas y que a través del arte podríamos lograrlo. Por eso no se fueron y por eso los grupos de teatro colombianos se construyeron y se cohesionaron. Si no hubiese existido, digamos, la utopía política, el movimiento de teatro en Colombia no existiría como existe hoy, ni los grupos se hubieran conformado como se conformaron. La presencia de grupos de teatro, de grupos que se iban conformando como grupos estables, tenía una dificultad enorme en el sentido de que no tenían local propio. Entonces solo se hacían funciones en festivales nacionales de teatro en el Colón, en algunos casos en el Teatro Cultural del Parque Nacional, pero digamos la posibilidad de realizar temporadas permanentes y lograr ya un movimiento que tuviera una coherencia interna era muy difícil. El primer grupo, digamos, en abrir su sala fue el Teatro El Búho. Estoy hablando del año de 1958, que se desprendió de alguna manera de la Escuela de Teatro del Distrito, que quedaban en los sótanos de la Avenida Jiménez con carrera octava. Pero la mama, que vino primero de una iniciativa de Kepa Muchastegui, que había llegado de Nueva York y había visto el experimento que había hecho Helen Stewart, una directora negra norteamericana. Y me alojé en su casa, me acuerdo, que era en el alto de los teatros que tiene ella. Tenía la entrada, la planta baja, que era nada, una recepción, una cafeterita, un primer piso donde había una sala parecida a esto, tal vez hasta más pequeña, un segundo piso donde había otra sala también, y el tercer piso, o el cuarto, digamos, el cuarto piso era su apartamento. Entonces yo me alojé allá una semana, una cosa así, y entre charla y charla le comenté pues que había hecho ese periplo en París, en Francia, y que quería seguir haciendo teatro, pero que no sabía muy bien cómo. Entonces ella me dijo, pues funda un teatro La Mama en Bogotá. ¿Y eso cómo se hace? Y dije, pues yo te doy $500, tú vas a Bogotá, consigues un local, te haces un grupo, o hablas con gente que quieran reunirse contigo para hacer la cosa, y listo, eso y haces La Mama. Y Kepa sí venían de Europa, creo yo. Y Gustavo Mejía también venía de otra parte. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo están? Nos saludamos otra vez y todo. Y entonces, Kepa, yo quiero hacer un grupo de teatro, ¿usted le jala? Y dije, bueno. Entonces, decidimos fundar La Mama. Decidimos fundar La Mama en un principio Kepa, Kepa, Gustavo Mejía y yo. Ya más cercanos, entonces yo conseguí ese local de la 48 con 13. Mi papá y el papá de Kepa eran los fiadores, de un señor que tenía ahí como unas bodegas y una panadería que daba la carrera 13. Y ahí empezó a funcionar La Mama ya con Paco Barrero y con Germán Moure. Digamos que éramos los 5 en principio y ya va llegando más gente después. Sí, y hicimos una especie de café teatro con mesitas y sillas. Y se hicieron varias obras allá. La primera fue El Cabo Gesio de La Mama, en una obra de La Mama. ¿De qué? De que era de Paul Foster. Él vino con Helen al estreno de la obra. Kepa en un comienzo montó obras como Tom Paine, sobre uno de los creadores de la Constitución norteamericana. Hizo una serie de montajes. Entonces decidimos que íbamos a hacer montajes y que solo se iban a hacer funciones durante 15 días.
que el que quisiera ver esa obra tenía que ir en esos 15 días o si no se la perdía porque ya a los 15 días entraba otra. En ese periplo que fue desde marzo del 68 hasta octubre, noviembre del 69, se estrenaron 36 espectáculos en La Mama. Había otros directores que habían trabajado en la primera etapa, como Jorge Cano, por ejemplo. Jorge Cano montó algunas obras, montó la disciplinaria de Kenneth Brown y montó El sol bajo las patas de los caballos de Jorge Enrique Adún, autor ecuatoriano. Pero el que empezó ya a montar obras como, digamos, montó La serpiente de Claude Bonitali, un autor italiano, una obra muy interesante. Luego empezó a montar obras latinoamericanas de autores cubanos, de otros autores, fue Eddie Armando. Y Eddie ya se consolidó como el director del Teatro La Mama. Cuando yo me fui, se perdió un poco ese pacifista, ese mediador. Y el más fuerte en cuanto a carácter y personalidad, sin lugar a dudas, era Eddie Armando, que entonces él quiso imponer, sí, un poquito su práctica y su teoría y su manera de hacer las cosas, y los otros dijeron no gracias, es decir, no, queremos seguir haciendo lo nuestro, y entonces hubo una dispersión que hizo que aquel primer grupo y aquellos primeros directores desapareciera y quedara todo en manos de Eddie con una enorme responsabilidad. En un momento dado, digamos que ya son diferentes ideas, ya una cosa política que a mí personalmente no me gustaba. También hubo cierto rechazo por el M-19, porque todos supimos, y eso no fue secreto, que él era del M-19 y era muy amigo de Bateman y iban allá a La Mama, y yo los vi ahí, a muchos del M-19, ahí viendo los espectáculos, ¿sí? Es una época absolutamente revolucionaria, entre comillas. Es una época de todas las ideas de izquierda, de que los grupos de teatro todos son experimentales y todos trabajan eso, ¿no? Trabajan por unos ideales de vida. Y todas las obras que se hacen pues tienen esa característica, ¿no? Como El abejón mono, Torquemada, cualquier obra que se hace es una obra que tiene un fondo absolutamente revolucionario, como diría el gobierno en esa época. Al mismo tiempo, al interior de La Mama había una discusión muy fuerte entre lo que se quería hacer y lo que en ese momento Eddie pretendía hacer, que era abrir La Mama, digamos, hacia unos resultados donde el nexo de la experiencia teatral tuviera un nexo mucho más cercano con la experiencia política y social que en ese momento el país tenía. De su método mismo, es decir, que era basado en improvisaciones, entonces cada montaje se demoraba lo que se tenía que demorar, entonces 4 meses, 5 en un año, y entonces, pero no había estrenos, no había obras que se presentaran, y entonces eso no producía taquilla, entonces había que, hubo la bancarrota de La Mama. En un momento determinado, los dueños empezaron a pedir el local, La Mama se había colgado en un arriendo, siempre los eternos problemas económicos, que La Mama tenía que trabajar muchísimo para pagar el arriendo del local y para pagar algo de la publicidad, casi nunca pagarle a los actores. Cuando yo estuve en La Mama yo nunca gané sueldo. Yo estuve 8 años en La Mama y yo nunca gané sueldo. O sea, ganábamos estipendios, de pronto bonificaciones muy chiquitas, pero nunca... Ahí trabajábamos nosotros porque queríamos hacer teatro. Entonces allí, en el momento en que los sacaron a la calle, Eddie armó un trabajo muy bien montado, digamos, una de sus buenas obras de teatro fue el sacar los trastos de teatro, las escenografías, los vestuarios, colocarlos en la acera donde estaba la sede,
con una cantidad de cartelones, etc. Y inmediatamente vino pues un apoyo de los grupos de teatro en esa época de la primera etapa de la Corporación Colombiana de Teatro, y los grupos, muchos empezaron a hacer funciones dedicando los recursos, lo que entrara, de la poca plática que entraba a la mama, ¿verdad?, para que buscara la forma de adquirir una sede. Entonces, con estas ayudas, pues un poco no era suficiente, y se logró que el gobierno diera una partida con la que se adquirió la sede actual. Fue un trabajo realmente tenaz, porque yo recuerdo que cuando estaban en la física calle, pasaban las noches ahí, dormían en la acera, ahí en los muebles de la obra, con el frío de Bogotá se tapaban con los vestuarios, con los telones, con las escenografías, como fuera. Ponían turnos para cuidar las poquitas cosas que tenían del teatro, y esto desde luego se volvió un espectáculo. Se hicieron varias marchas defendiendo la necesidad de que la mama tuviera su propia sede, y ahí empieza la nueva y la definitiva etapa de la mama, cuyo protagonista sin duda alguna fue Eddie Armando. Y recuerdo que Eddie nos decía, pero haga algo. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No sé qué hago, no se me ocurre qué hacer. Eddie empezó a trabajar también la dramaturgia y creó un sistema muy peculiar de creación colectiva, donde él hacía la dramaturgia final con los aportes de los entrenamientos. Y un segundo aporte que fue muy peculiar de la mama, es que la mama hacía unos talleres cada año. A veces saltaba en un año no hacía, y lo hacían en el siguiente porque tenía un reparto montado. Muchas veces los actores se salían, iban a hacer televisión o no funcionaban o lo que fuera. Entonces Eddie volvía a hacer otro taller, otro curso, y de los mejores que quedaban allí seleccionaba y se vinculaban a la mama. Y era, o fue tan claro él, que prácticamente esto se volvió una forma particular de hacer teatro. El estilo de la mama es el estilo de la mama, aquí en cualquier parte. Y él desarrolló eso y creó lo que empezó como unos talleres para surtirse de actores, terminó siendo una gran escuela. He trabajado con Eddie, porque Eddie trabajaba con Santiago, entonces habíamos trabajado en varias obras, y terminó dentro de la mama, porque pues estar ahí sentada mirando, y me dice, bueno, venga a actuar, y listo, ahí quedó. Cuando yo entro a la mama, pues empiezo a entender que el teatro pues, es mucho más que pararse ahí en las tablas. O sea, ¿qué significa eso de las tablas? Y es una forma de vida. O sea, cuando uno, en la medida que yo fui estando en el teatro y dándome cuenta de lo difícil, de lo complejo que es pararse en un escenario a trabajar exactamente una técnica que trabaja la mama y varios otros grupos de teatro en Colombia, que se llama la creación colectiva, empieza uno a entender la maravilla y los beneficios de trabajar esa forma de creación colectiva y las dificultades también que tiene, ¿no? Y dijo con la admiración sin clemencia: pobre coronel, no tiene quien le escriba. Pero no todo. Los únicos virgos que van quedando en el mundo son ustedes, los de agosto. ¿Por qué no me la cargaste con más tiempo? Ay, mi vieja amiga, porque la inspiración no avisa. Pero tal vez espera. Necesito 2 días para escudriñar en el mercado. Eso es parte del teatro colombiano, es parte de la historia del teatro colombiano, es parte de lo que hizo que todavía exista este lugar y lo que es la mama en sí. Es decir, que de alguna manera la mama tuvo una doble función, como grupo teatral y como escuela. El actor se iba nutriendo, éramos unas esponjas porque nos mandaba para la calle, vayan, suba hacia el bus a ver cómo es esa vaina, qué ven en un bus. Y luego venimos aquí y contamos nuestra experiencia.
mayor logro que tuvo Eddie es precisamente jamás traicionar un sendero, un camino. Eso fue lo que le dio Eddie a la mama, una identidad propia, un nombre propio que se distinguía y se hablaba en todo el país y en algunos lugares del mundo. Pues sí, la mama tuvo un momento muy importante porque se fueron haciendo muchas obras y en esas obras pues se fue participando a nivel nacional y a nivel internacional en muchos festivales y se habló en ese momento muchísimo de la mama. Entonces en ese entonces, por ejemplo, yo llegué a inicios de los 80, pero la mama venía de unas grandes producciones teatrales como Torquemada. Produjo una obra inspirada en un poema antiguo del llanto por la muerte del Inca Atahualpam, como lo aparecía en el quechua primitivo, que se llamó con el nombre en quechua, que era Chaupí, Punchapi, Tutayaca. Después vinieron ya otras obras de tema urbano, digamos, Los tiempos del ruido. Los tiempos del ruido es la obra, el estandarte de la mama. Tócame. Limitémonos a lo que él nos recomendó. ¿Verdad que me largo? Ya no le voy a permitir que me sigan tratando así. Siestecita a la amabilidad, una siestecita al traje peligroso, una... Ah, ¿no le provoca una limonadita de mango? ¡A tarbar! ¡Ah, sabía! ¡Ahí llega Manuel! Ahora verás a tu hijo padeciendo. El Teatro La Mama son, digamos, los gestores del movimiento teatral que arrancó, echó a andar y no ha parado, que es el movimiento con el que tenemos hoy. Los jóvenes tienen que saber todo el esfuerzo, toda la entrega, toda la pasión, todo el amor que se le ha puesto a la creación teatral y que ha permitido que hoy sea uno de los movimientos más vigorosos de América Latina. Un teatro que sea lo que sea y con todas las dificultades que sea, ha logrado sostenerse y ha logrado tener una propuesta durante tantos años. Es importante para la ciudad, es importante para el teatro colombiano. Una mamá de las artes, como una mamá con senos grandes, muchos senos, que ha acogido y ha alimentado y ha engendrado tantos hijos. A la gente joven que entre a la mama o que quiera estar en este recinto sagrado haciendo teatro, hay que decirle eso, hay que decirle que es algo que ha sido muy importante para la historia de nuestro teatro, para las raíces de nuestro teatro. Entonces la mamá siempre estará ahí en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Y que todavía está, que la mama no se ha muerto, aquí está presente, está muy, muy viva. De todas maneras es un espacio que está maravilloso y una tradición, una historia que no hay que dejar perder. ¿Sí? Eddie ha fallecido hace 4 años. Y el mejor homenaje que le puede hacer a su maestro, en esta casa, en esta sala, es que esto. Porque si él confió en mí como actor, quiero que siga confiando en mí ahora como director. Aquí seguiremos, porque
a ustedes les gusta el teatro. Por siempre. Y aquí bienvenidos siempre.